Bien, en relación a este disturbio en Pavón, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil brindarán información detallada, por supuesto, de lo que ocurrió esta mañana en este centro carcelario. Y es el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, y el director, Neri Ramos, quienes dan detalles al respecto. Así es, muy buenas tardes, Axel. Efectivamente, estamos en el Ministerio de Gobernación, donde está comenzando una conferencia de prensa donde se conocerán ya los detalles primeros oficiales de lo que ha ocurrido en este centro carcelario. Es el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, quien nos da detalles junto al viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación. Vamos a escuchar a ver de qué es lo que se está tratando ya en los primeros detalles preliminares. Ya en la cárcel de Pavón, la Policía Nacional Civil, con un aproximado de 2.000 elementos, ya tiene bajo su control la cárcel. En ella se han encontrado 8 cuerpos más que serán procesados en estos momentos por el Ministerio Público. Garantizamos ya la salida de todas las personas que visitaron el día de hoy a la población reclusa. Más de 125 personas se registraron como visita, las cuales ya fueron evacuadas el día de hoy. Asimismo, se han generado las condiciones de seguridad para que el Ministerio Público procese los diferentes escenarios criminales que ahí se generaron, y proceder a hacer la inspección y el procesamiento de la escena criminal. De momento, las personas que ya fueron identificadas, se encuentra el señor Lima Oliva, Johanna Elizabeth Virriel, de 24 años, ella es de nacionalidad argentina, Jerónimo Juárez, Víctor Manuel Cruz. A las siguientes personas solo se les ha identificado con su alias como Caibil, Lico y Chichimeco. Se procederá a hacer el conteo de todos los privados de libertad a efecto de determinar la verdadera identidad de estas personas que de momento solo se identifican como un alias. De los 8 cuerpos que se están procesando en este momento, 4 se encuentran decapitados, una persona calcinada y 3 de ellas con heridas de arma de fuego. Dentro de los indicios que se han encontrado, se encuentran indicios balísticos .40, .45 y 9 milímetros. Se presume que el ataque inicial ocurrió con una granada en contra de la seguridad del señor Byron Lima y posteriormente lo atacaron con 2 impactos de bala. ¿Alguna pregunta? Es en este momento donde inicia una serie de preguntas aquí en el Ministerio de Gobernación, donde ya se han dado a conocer los datos preliminares, pero que sí son oficiales. Vamos a tratar de escuchar qué es lo que se está hablando en este momento. Podría tratarse ya de, según lo que están preguntando, es que qué pasó con los mecanismos de prevención, los protocolos de seguridad para poder ingresar estas armas. En este momento, la información inicial que tenemos es que el ataque fue producto de los conflictos internos que existían entre esos 2 grupos, producto del control que se peleaban a lo interno del Centro de Privación de Libertad conocido como Pavón. En este sentido, cuando hablamos ahorita lo que están hablando es sobre el tema del control, sí, ¿cuál podría ser la riña entre estos bandos? El control de la cárcel de Pavón versaba sobre la distribución de droga a lo interior de la cárcel,
como también los sistemas de control y disciplina que se imponían en el mismo y el control de cambios a lo interno dentro de los 29 sectores que ya existían. ¿Qué sucedió con las alertas de control? ¿Qué pasó con Dijisi? ¿No alertó de lo que podría...? Es en este momento cuando se pregunta el tema de la Dirección General de Investigación Criminal y se habla sobre la persona que es de origen argentino. Él dará detalles en este momento. La información que nosotros tenemos, producto del procesamiento que en este momento se desarrolla, es de que ella registraba una visita aproximadamente mensual a ese centro de privación. No sabemos exactamente qué era lo que estaba haciendo en el lugar. ¿No saben a qué reo visitaba esta mujer? En este momento no, se está detallando y verificando la razón de su presencia en la cárcel. Continúa la conferencia de prensa, la serie de preguntas con el ministro de Gobernación y nuevamente hacen la pregunta de cómo es que logran los reclusos poder pues penetrar estos armamentos a la granja penal Pavón, debido a que se habla de pues, evidencias balísticas de .45, .40 y calibre 9 milímetros. Es por eso de que se están cuestionando nuevamente cómo es que han sido ingresadas estas armas, ya que ya sí se oficializó incluso los calibres y se habla de que hubo una detonación de una granada. Estamos en el proceso de la investigación. La respuesta esperamos poder obtenerla derivado de la investigación que ahí se desarrolla. 80 agentes del sistema penitenciario estaban destinados para la guarda y el cuidado de ese centro. 35 de ellos formaban parte del apoyo que se hace para el traslado de todos los privados de libertad que hoy en día están siendo indagados en la torre de tribunales en el caso de cooptación del Estado. ¿Y cómo determinan ustedes la causa de la muerte de Byron Lima? ¿Porque se los dijo algún reo o por investigaciones que ustedes ya tenían desde antes o no se sabía hasta ahora que fue esto de la muerte? En base a los indicios que ahí se recolectaron, pudimos determinar que se explotó una granada, hay esquirlas en el escenario criminal y adicionalmente los impactos de bala que la persona recibió en su cuerpo. Eso nos determina de que, en efecto, pudo haberse tratado de una inhabilitación de la seguridad de este señor y posteriormente fue atacado con disparos. Información que tendrá que ser confirmada y verificada con el procesamiento de la escena criminal, pero también con la investigación que se realiza. Y adicionalmente algunos privados de libertad nos han dado información que tendrá que ser confirmada por el Ministerio Público, como también visitas que se encontraban en el lugar. ¿Qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Sí, nuevamente hacen la pregunta. Ahora están hablando sobre la riña que podría haber entre los dos estructuras que hay en el tema de Pavón. Hoy pues ya se han confirmado 13 personas fallecidas. En este momento lo cuestiono si se tiene el control del sistema carcelario del país. Todos sabemos aquí en Guatemala que el sistema penitenciario fue abandonado y que se encuentra en un colapso. Las autoridades de gobierno, no solo el Ministerio de Gobernación, han asumido de alguna manera acciones responsables con el fin de darle una atención a este abandono que el sistema penitenciario ha tenido. Para su información, en los años 50 se definieron las primeras políticas para atender el sistema penitenciario. Acciones que dieron vida en los años 70 con la creación precisamente de esta granja penal conocida como Pavón. A partir de ese momento, esto fue abandonado. El sistema penitenciario prácticamente fue abandonado por el Estado de Guatemala, y no solo de la administración anterior, sino que del resto. Hoy en día nosotros estamos con la conciencia y con la responsabilidad de que este problema es de todos y que debemos asumirlo. Para eso hemos definido una reforma del sistema penitenciario, pero integral. Tenemos que migrar y separarnos de este sistema que solo nos deja muertes, como lo que ocurrió el día de hoy. Vamos a pasar a un sistema penitenciario donde se respeten los derechos humanos de los privados,
En relación a las autoridades del sistema penitenciario, pues de momento estamos enfocados, concentrados en la crisis que se está viviendo. Posteriormente lo analizaremos y tomaremos decisiones si fuese necesario. Y en relación a ECO y a Juan Carlos Monzón, como usted lo pregunta, ellos se encuentran en un centro de privación distinto, conocido como Pavoncito. Hay medidas especiales de seguridad que los protegen de momento. Buenas noches, Verónica Orantes de Guatevisión. Usted mencionaba sobre las muertes. ¿Hay heridos? ¿Se tiene la estimación de cuántos hay? Tenemos contabilizados 10 personas heridas. Otra de las preguntas que tengo, si bien usted mencionaba que se está estableciendo cómo entraron las granadas, ¿ya manejan alguna hipótesis? Perdón. ¿Ya manejan alguna hipótesis de cómo entraron las armas? En este momento será un aspecto que tendremos que verificar de conformidad con la investigación. En su momento, la CICIG manifestó que Byron Lima tenía el control de las cárceles y que era parte del control del sistema penitenciario. Al existir la muerte de él, ¿cómo funcionaría el sistema? Hay diferentes grupos que generan influencia, poder y control en las cárceles. Dentro de ellos se encontraba el señor Byron Lima. No era el único y exclusivo, como usted lo menciona. ¿Cuáles son los otros grupos que ustedes identifican que tienen el control? Montiel, por ejemplo, era uno de ellos que generaba influencia ahí en el mismo. ¿Algunos otros? Los grupos de pandillas, por ejemplo, en el preventivo de la zona 18, en el Boquerón. Grupos y personas las que ejercen de alguna manera una influencia en el sistema penitenciario. La estrategia inmediata, digamos, para que se pueda retomar el control y no perderse en ningún momento. Perdón, ¿se puede acercar al micrófono? La estrategia inmediata para no perder el control en ningún momento. En este momento, pues, estamos como con las acciones que les indicaba, promover la reforma del sistema penitenciario, empezando por obtener la infraestructura que requerimos y el presupuesto necesario. Tomen en cuenta que yo en este momento, como ministro de Gobernación, adeudo 700 millones de quetzales, solo en concepto de alimentación del sistema penitenciario. Sin mencionarles otros problemas de carácter estructural que el sistema penitenciario tiene. ¿Cuánto se requiere? ¿Perdón? ¿Cuánto dinero se requiere? Nosotros hemos requerido una ampliación del presupuesto para el próximo año de 750 millones de quetzales para atender la crisis. Vamos a agilizar la conferencia, entonces sería de una pregunta o dos mínimo por periodista, por favor. Buenas tardes, ministro. Carlos Gómez, de Canal Antigua. Ya pues varios sectores se han pronunciado respecto al ataque, dentro de ellos sociedad civil, políticos, diputados. Ellos los responsabilizan, algunos de estos sectores los responsabilizan a usted directamente, como por ejemplo el tema de los diputados. ¿Qué respuesta les da usted a los diputados acerca de las acciones que están tomando y si es usted el responsable de la situación que está pasando el sistema carcelario en el país? Pues miren, nosotros estamos conscientes del problema que heredamos, las acciones las hemos definido, la reforma al sistema penitenciario es impostergable, es innegable, y aquí la responsabilidad no es solo mía, es de todo un país. Yo estoy heredando el problema de más de 50 años. El sistema penitenciario fue abandonado, está colapsado, y en la medida que todos tomamos conciencia, especialmente los funcionarios públicos de este problema, podremos atender y resolver el problema. Hemos recurrido a la cooperación internacional para poder edificar y construir centros de privación de libertad, porque el Estado no tiene presupuesto, no tiene los recursos necesarios. A finales de año, primero Dios, estaremos inaugurando 2 centros de privación de libertad, y el legislativo, pues nosotros esperamos que se sume a este esfuerzo, apoyando y fortaleciendo las políticas que como Ministerio de Gobernación se están desarrollando. Primero, aprobando el presupuesto que demanda
que demandan las cárceles del país. Y segundo, promoviendo reformas importantes que ya están en su seno y que van a aliviar de alguna manera el hacinamiento que existe en las cárceles del país. ¿En dónde estarían estas cárceles, ministro? ¿Y de cuánto es el presupuesto asignado que ustedes están solicitando para el sistema penitenciario? Bienes inmuebles que el Consejo Nacional de Bienes de Extinción de Dominio nos otorgó, que se encuentran en el departamento de Escuintla, donde esperamos poder construir 2 cárceles el próximo año, 2 centros de privación de libertad que están en el departamento de Guatemala y que esperamos inaugurar a finales de este año. Y el presupuesto, lo que hemos pedido como una ampliación para el sistema penitenciario es de 750 millones de quetzales, para poder generar infraestructura y enfocar los recursos en reeducación, reinserción y rehabilitación, como lo manda la Constitución Política de la República de Guatemala. Señor ministro, buenas tardes. Samuel Orozco de Noti7. Hoy en declaraciones, el hermano del capitán Byron Lima, el señor Luis Oliva, daba unas declaraciones donde él apuntaba a que se tenía ya un plan para asesinar a su hermano y que esto podría ser un argumento para reformar el sistema penitenciario. ¿Cuál es su opinión ante esta declaración? Desconozco de algún plan que se haya tenido en contra del señor Lima Oliva. Lo estaremos ubicando y analizando para hacer las investigaciones correspondientes. Termino con esto. Sabemos de que hay directores responsables de los centros carcelarios, sin embargo no pueden atribuirle alguna responsabilidad de lo que pasó, pero sí ya se tomaron algunas acciones administrativas por el tema de que sí había fuerte armamento. Miren, en este momento nosotros estamos enfocados en el procesamiento de la escena. Ya salimos de la visita en el sentido de que logramos que salieran de la cárcel de Pavón íntegras, que no se afectaran más vidas de privados de libertad. Ahora garantizar la seguridad para que el Ministerio Público pueda procesar la escena y evacuar los cuerpos que ahí se encuentran, como también procesar los diferentes indicios criminales que hay. Ya giré instrucciones para que se pida un informe administrativo al director del centro y poder obtener la información administrativa que nos va a llevar a determinar qué acciones podemos implementar en torno a ese aspecto. Ministro, buenas tardes, buenas noches. Manuel Hernández, de Prensa Libre. Son varias inquietudes, ministro. La primera es, ya se tiene previsto qué hicieron estas 25 personas que van a ser trasladadas a diferentes centros. ¿Participaron de manera directa o indirecta en este acto? Ya las hemos ubicado, están neutralizadas, están bajo el control y la custodia de la Policía Nacional Civil a lo interno de la cárcel de Pavón, y estaremos trasladándolas en el transcurso de las horas a diferentes centros de privación. ¿Qué tipo de armas son las que ya se encontraron adentro del centro? Armas de fuego, hasta este momento, antes de la conferencia, no me habían reportado que se habían encontrado. Están en el proceso de la inspección del lugar, pero es muy probable que encontremos armas de 9 milímetros, .40, .45. ¿Se va a investigar a las visitas de las 2 personas importantes en estos hechos, tanto al taquero como de Byron Lima? 129 personas se registraron el día de hoy como visitas para ese centro. No, ya tenemos la identificación de cada una de ellas y por supuesto van a ser objeto de investigación. Y lo último, en torno a la inteligencia, ministro, ahora ya se sabe que ya no está un líder, pero atrás vienen otros que quieren escalar. ¿Cree que puede haber o desatar algo de violencia dentro de las cárceles, o por eso es el traslado? No sé quién puede informar sobre eso. En este momento nos estamos enfocando en la diversa información que está surgiendo en algunos centros y hemos tomado algunas acciones preventivas para evitar que pueda haber una conflictividad de este tipo. Ronnie Ríos, del periódico. Quería saber si como Ministerio de Gobernación manejan la hipótesis de que haya sido un ataque directo contra el reo Byron Lima y no un ataque por el control de la cárcel, un ataque probablemente por callar lo que él sabía.
Toda información que nosotros podamos obtener formará parte de las líneas de investigación que se tendrán que desarrollar en el transcurso de estos días y en base a una investigación objetiva esperamos poder darle respuestas a su pregunta, pero también lograr el esclarecimiento de este hecho y determinar quiénes fueron los responsables y cuál fue la razón de ser del ataque. Mi segunda pregunta sería si Inteligencia Civil no manejaba algún informe sobre un posible ataque o algún tipo de información acerca de un atentado en contra del reo. Hasta este momento nosotros no contábamos con información adicional que nos conllevara al probable ataque en contra de esta persona. Hola, buenas tardes. Asier Vera, del periódico El Mundo. Usted ha comentado que ha habido un enfrentamiento entre dos bandos. ¿Ha habido disparos por ambos bandos o solo ha habido por uno de los dos? Y otra pregunta sería si ustedes tienen identificados ya a estos líderes que están controlando las cárceles, ¿por qué no se les aísla completamente a estas personas en celdas de aislamiento? Y la tercera sería si les constaba que hoy hubiera un periodista que ha entrado. Ya ha dicho usted que no estaba identificado, pero ¿les consta que hoy un periodista ha entrado en la cárcel de Pavón a entrevistar a Byron Lima? Gracias. Y la información inicial que nosotros tenemos es que fue un ataque, no que hubo un enfrentamiento. El procesamiento de la escena a través de la trayectoria balística que se desarrolle nos determinará si en realidad hubo un enfrentamiento o disparos entre ambos. Adicionalmente, le informo, el sistema penitenciario tiene más de 20.500 privados de libertad y su infraestructura tiene capacidad para 6.500 aproximadamente. Poder aislar a privados de libertad bajo estas condiciones, pues las cifras lo declaran. Respecto al periodista, ¿les consta que hoy estuviese registrado en la entrada de Pavón un periodista para entrevistar a Byron Lima? En el ingreso, en el registro de ingresos, no existe un registro de alguna persona como periodista que haya ingresado a entrevistar a Byron Lima. Y a nivel del sistema penitenciario, a nivel de la dirección del sistema penitenciario, que es la autoridad que tendría que avalar ese ingreso, tampoco existe.